¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Y bueno, chicos, continuamos con los tops de los 10 mejores mutantes de cada gen del MGG, chicos. Ahora le toca al gen galáctico. Vamos a saber de los 10 mejores mutantes galácticos que dominan actualmente ese gen en el videojuego. Ya claramente se podría decir que el galáctico es el segundo mejor gen del juego, o capaz y empatado con el mejor del juego, que es el sable, como ya saben. Pero bueno, chicos, eso lo veremos todo en el top de hoy. Pero principalmente, chicos, les recuerdo que en este video evaluamos tres tipos de cosas en estos tops, ¿no? Claramente las estadísticas son un factor que deciden puestos, el rol que tendrían en el meta, o sea, qué tan partícipes son de ser los dueños del meta o claramente de enfrentar el meta, y por supuesto el tercer punto del rol antimeta de gen, que qué tan efectivos pueden llegar a ser contra el meta o contra efectividad del gen, ¿no? A favor se podría decir. Así que no es porque yo coloque el que yo quiera, sino que se evalúan estos tres puntos, ¿no? Se comparan y claramente se distinguen estos puntos. Pero antes de empezar, chicos, los invito a dejar ese poderoso like, porque si superamos los 500 likes, pues lo más pronto posible subiremos el top que nos hace falta, chicos, que es el de los 10 mejores míticos. Porque les recuerdo que en la descripción tendrán el link de la lista de reproducción de lo que ya hemos subido: el sable, el zoomorfo, el necro y el cyber. Ahora, chicos, respecto a los 10 mejores galácticos de MGG, comencemos desde ya. Y bueno, el mutante que abre las puertas de este top es nada más y nada menos que un jefe de reactor, y estamos hablando del Garlock, este mutante galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento, que bueno, se queda en estos lugares porque la verdad no hay tantos galácticos que compitan para entrar, ¿no? Pero él destaca principalmente que para su velocidad de 4.44 y una vida de apenas 4000 puntos, que es su debilidad, tiene un daño bastante fuerte de 1885, y claro, principalmente cuando se fortalece es una bestia porque puede tener un 32% de fortalecimiento. Así que un mutante que bueno, no ha envejecido bastante bien, que digamos con el meta actual casi no se usa, pero hay situaciones donde principalmente para counters y todo lo demás fortalecido, pues claramente el daño destaca muchísimo, con sus mejores combinaciones que van desde full vida con algún que otra combinación que la verdad lo pueden ayudar a aguantar un poco más y atacar fortalecido. El Garlock. En el puesto número 9, chicos, tenemos a un mutante legendario llamado Litominero Estelariano. Este mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento se sitúa en estos lugares porque debido a sus 5 puntos de velocidad, una vida de más de 4200 puntos, pues está bien, ¿no? Pero principalmente el daño, porque tiene un daño total de 2050 puntos. Es un daño, la verdad, bastante fuerte. Lo único malo de este mutante, y no lo hace escalar más lugares, es que en verdad apenas tiene 15% de debilitamiento. En resumen, no hay ocasiones donde puedas contar con su habilidad, pero para su velocidad, vida aceptable, daño muy brutal, que lo pueden ayudar en ciertas situaciones. Con las combinaciones correctas puede ser más rápido que algún que otro intermediario, ya de base es más rápido que algún que otro lento, y con sus combinaciones, como lo he recalcado, aprovechando la velocidad, aguantando un poquito más, atacando un poco más, la verdad es un mutante de mucho daño, de verdad que lo es el Litominero. Ok, amigos, seguimos avanzando, y aquí en el puesto número 8 tenemos a la Ammonia Atlántica, este mutante galáctico con zoomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento, mutante legendario, que bueno, llega hasta aquí porque en el último cambio de balances lo han mejorado un poquito más, y bueno, ya se mete por acá, con una velocidad de 4.55 puntos, una vida ahora de 4210 puntos, y el daño que siempre ha tenido de 1849, destaca bastante por aguantar ahora lo suficiente
fuerte y pegar daños bastante fuertes, pero ahora que tiene un fortalecimiento del 38%, pues se espera bastante de este mutante cuando está totalmente fortalecido. El daño, los genes combinados pueden ayudarlo bastante, pero su poca vida es algo que lo sigue limitando, pero claramente con sus mejores combinaciones haciéndolo más tanque de lo normal. Ahora con la mejora puede llevar algún que otro especial. Armonía Atlántica ha revivido y se ha incorporado entre los 10 mejores galácticos. Puesto número 7, amigos, y aquí tenemos a un mutante heroico de incursión, chicos, el Astroobservador, mutante monogen galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento, que se sitúa en este séptimo lugar, pues con estas estadísticas, ¿no? De 5.56 de velocidad, una vida total de 3170 puntos, que es su principal debilidad, tener poca vida, pero el daño es lo principal, ya que posee un individual de 1938 puntos, un múltiple brutal de 1110 de daño, un mutante que en daño no le va a hacer falta, la verdad, y un 30% de debilitamiento. Se queda aquí porque claramente con combinaciones correctas puede ser un mutante que haga mucho daño en la partida y claramente pueda debilitar por si llega a fallar lo siguiente, ¿no? Que es la vida, ya que tiene muy poca vida. Con las combinaciones correctas, que es lo que deberías de hacer, armarlo correctamente para aguantar, sea con full vida forta, uno más de forta o incluso velocidad full daño para aprovecharte y aumentar tu velocidad contra otros intermedios del meta, puede estar bien el Astroobservador. Seguimos avanzando, amigos, y en el puesto número 6 tenemos al famosito Etheliot, este mutante legendario doble galáctico que también tiene la habilidad de debilitamiento. Muchos conocen a este mutante porque te lo regalan actualmente, ¿no? Y desde hace mucho en la campaña final. Estadísticas: 7.14 velocidad, una velocidad algo buena, 4200 puntos de vida, que es bastante god para su velocidad. Y bueno, lo malo y su debilidad es el daño, porque apenas de individual cuenta con 937 puntos, de múltiple 538, pero tiene un 42% de debilitamiento. Así que armado correctamente se le puede compensar ese daño, pero principalmente para su velocidad tiene buena vida, buenas características, que bueno, ya te digo yo que si tuviera más ataque fuera una locura total. Claramente con sus mejores combinaciones, sea con Forta, que son las principales, o con velocidad, aumentar debilitamiento, basarse en el daño o en el aguante, es un mutante bastante polivalente que actualmente destaca mucho en el meta para ayudarte si no tienes pues de los galácticos que están más arriba. Y bueno, amigos, llegamos a la mitad del top y miren esta sorpresa: la Médico Astral, mutante de PvP galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento, que bueno, llega hasta este quinto lugar debido al último cambio de balance, donde le aumentaron la vida y le aumentaron el ataque una barbaridad. Y bueno, la verdad puede ser muy buena mutante, la verdad, con esa velocidad de 6.67 puntos, que es algo rápida y más para los intermediarios que hay actualmente en el meta, con su vida de casi 3800 puntos y con un daño real actualmente de 1353 puntos. Gracias a esos aumentos es una galáctica fantástica, ya que con su 38% de fortalecimiento se subestima bastante y pega daños muy increíbles, y gracias a su gen necro y su velocidad, una mutante que le puede dar counter al asteroide, al peregrino, a muchos mutantes del meta. La verdad está muy pero que muy utilizable después del cambio de balance, y más con sus mejores combinaciones, yendo a full daño para hacer counter a esos metas, de aguante con vida forta, entre otras cositas. La verdad, una muy buena galáctica, la quinta mejor, la Médico Astral. Ok, amigos, seguimos por aquí y en el puesto número 4, otro mutante legendario, chicos, el Dimension, mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de respuesta. Este mutante que se reincorpora al meta porque, bueno, no le han aumentado nada, sino que ya el meta siempre ha estado para él. Este mutante destaca por tener una velocidad de 8.85 puntos, que es bastante rápida, una vida total de 2854, que lo hace ser capaz de aguantar la mayoría de los veloces, algún que otro intermedio, y es algo importante, y el daño, que es lo más brutal, que es de 1486 puntos. El daño es
muy bestial para su velocidad. Mutante que destaca no tanto por su habilidad, porque es respuesta, que no es lo principal en él, pero los daños es una locura total y que tiene lo posible para aguantar ciertas circunstancias. Muy buen mutante para combatir el meta, casi la mayoría de los mejores galácticos actualmente, de los cybers sin lugar a dudas, de los zoomorphos, una bestia de antimeta. El Dimension, que con sus mejores combinaciones, llevándolo full daño o un poquito más de aguante con ese orbe de vida, es un mutante muy pero que muy eficiente en el meta actual. Chicos, en el puesto número 3, ya estamos en los 3 mejores sin lugar a dudas, pues tenemos aquí al segundo mejor jefe de reactor del videojuego, el Zeus, chicos. Mutante galáctico con sable, habilidad de fortalecimiento, ya saben, mutante muy rápido de 11.11 de velocidad, que bueno, ya saben cómo es el Zeus, ¿no? Resumen, un mutante de bastante daño de 1040 puntos de real y 35% de fortalecimiento, lo cual lo hace destacar porque cada turno que agarra este mutante el daño es una barbaridad. Se sitúa en estos puestos porque es que todavía tiene un rol muy importante de hacer un daño de primeras, hacerle counter al mejor cyber, a unos que otros galácticos, a los mejores míticos sin lugar a dudas, a otros zoomorphos, que claramente ha ido bajando puestos, se podría decir, pero a la vez no. O sea, fácilmente puede estar en el cuarto lugar, como a la vez fácilmente puede estar en este tercer lugar, compartiendo el Dimension, porque el Dimension ha tomado más importancia, pero el Zeus sigue siendo un factor importante su velocidad, aunque ya está cantada la hora en el cual lo van a nerfear. O sea, no hay fecha exacta, pero se sabe que es un mutante que van a bajarle algo sí o sí en el próximo cambio de balances, así que actualmente el tercer mejor galáctico sin lugar a dudas el Zeus, y claramente con sus mejores combinaciones, que principalmente es una sola, puede llevar más, pero velocidad full daño es la que no debe de faltar sin lugar a dudas en un mutante con sus características. Puesto número 2, amigos. Aquí tenemos a un mutante pues algo reciente, se podría decir, ¿no? Salió en diciembre, enero, diciembre, ¿no? Pues chicos, Peregrino Espacial, mutante legendario galáctico con cyber, que tiene la habilidad de fortalecimiento. Ya saben, ataque cyber individual porque están invertidos en su arsenal, y el galáctico el múltiple. Mutante que llegó pues que ojo, podía ser fácilmente el mejor galáctico del videojuego, pero al mejor que van a ver más adelante lo mejoraron y bueno, le quitaron ese puesto. Así que Peregrino destaca aquí por tener una velocidad de 6.25, de ser actualmente de los mejores intermedios del juego, con una vida total de casi 4000 puntos, daño cyber de 1659 y un múltiple pues top en daño de 1313. Una barbaridad lo que pega de múltiple, pero la estadística más loca es la del fortalecimiento, que tiene 35%. Es un mutante fácilmente, chicos, que ya saben, se fortalece y te borra del planeta Tierra. Y bueno, y si llevas sus mejores combinaciones, ¿no? Que sea con velocidad, vida forta, full daño, la de escudito, vida ataque. La verdad puede variar en ciertas cositas, pero de las mejores están presentes y es una locura de mutante el Peregrino Espacial, que cuando se fortalece es el mejor del videojuego. Y ok, amigos, claramente puesto número 1 tenemos al grandioso y poderoso e increíble Asteroide Gestal, este mutante legendario doble galáctico con la habilidad de absorción de vida, que bueno, ya viene siendo desde siempre el mejor galáctico del videojuego. Claro, ha habido metas en el cual Zeus ha estado por delante, luego él por segundo y sucesivamente, pero ahora definitivamente es el mejor desde hace rato, y más con el último cambio de balances que le aumentaron pues la absorción y la vida para combatir más directamente esos Breakmaster, mutante que para su 6.25 velocidad tiene una vida de 4838, el daño individual de casi, bueno, de 1924 puntos, múltiple de casi 1000 puntos, pero absorción de vida del 40%, en el cual les he subido video. Asteroide, mutante que lo tiene todo para su velocidad, buena vida, buen daño individual, buen daño múltiple, buena habilidad, o sea, no le hace falta nada a este mutante. Una bestia para el PvP, una bestia para todo, para hacer counter, para anti-counter, para llevar contra todo. Asteroide, muchos lo conocen desde siempre. ¿Cuánto tiempo tiene este mutante? Más de 4 años creo yo, si no me equivoco, y bueno,
de los mejores galácticos desde la historia del videojuego, desde siempre, se podría decir, desde su salida. Claramente con sus mejores combinaciones de orbes, ¿no? Que está la de Forta vida, velocidad, ataque, vida, Forta, vida, absorción. Claramente puede haber más variantes, full tanque, full ataque, pero de las mejores estas presentes. Pero bueno, por algo es el mejor galáctico del videojuego, el segundo mejor mutante del juego, y por eso tantas variaciones puedes tener. Y bueno, mutante demasiado God, el asteroide. Así que bueno chicos, la verdad espero les haya gustado este video, que les haya gustado este top y que les sirva, por supuesto. Aquí tienen a los 10 mejores galácticos del juego actualmente, que bueno, como todos los tops, ya saben que a partir del puesto 4, más que todo a partir del puesto 5, pues ya los demás son como que parejos porque ya no destacan tanto en el meta. Pero ojo, antes de terminar, no, claramente nos faltan las menciones honoríficas, pero antes de eso me gustaría que comenten en los comentarios, no, en la caja de comentarios, su galáctico favorito, sea meta o no sea meta, y si les gustaría verlo en el meta de verdad incorporado con alguna que otra mejora. Así que en cuanto a las menciones honoríficas, pues claramente chicos tenemos al Animus de Irrealidad, mutante que la verdad estuvo a nada de entrar al top, solo que pues con el pasar del tiempo, entre la falta de daño que tiene y su habilidad que lo desfavorece un poco, pues ha ido bajando lugares, pero buena vida, buena velocidad. Luego tenemos al Owlot, que en el más reciente cambio de balance le aumentaron el ataque y la respuesta, pero lo que le hace falta es vida, pero de resto pega bien, respuesta aceptable, pero muy poca vida. Surfista del espacio, no se podía quedar afuera, un mutante que fortalecido hace de buen daño, vida estable, velocidad estable, pero es cierto que a veces el daño o la vida se quedan cortitos. Mega Astral, uno de los mejores tanques galácticos hace años, pero que ya se ha quedado muy obsoleto el tema de la vida, pero igualmente sigue siendo aceptable y cuando se fortalece, buenos daños, buen múltiple, todo bien. Y por último, la Ceres, chicos, ya saben que la Ceres pues destaca principalmente porque es la velocidad más rápida del videojuego junto al Carlinger, por lo cual la etiqueta va a ser una tarea importante principal para ella. Y bueno, tiene la vida para aguantar un par de golpecitos, así que en tanquecito no está bien, pero bueno, por sí sola es muy difícil que haga algo en el combate, pero puede hacerlo si la subestimas. Así que bueno chicos, estas son las menciones, este es el top 10 de los mejores galácticos. Ya saben que pueden apoyar el contenido con su poderoso like, su suscripción y claramente para que no se pierdan el top de los míticos. Y bueno, ya tendrían todo actualizado hasta que haya un próximo cambio de balances y este tipo de cosas cambien. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'm the X-Fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.